Buenas Miami, ¿cómo estamos? Mi nombre es Juliana Cox y aquí estamos con Dayle López con la firma de D. López Injury Law aquí en nuestro Downtown Miami. Y Dayle, por favor, dinos un poco de usted, quién tú eres, un poco de tu firma y tu conexión aquí en Miami. Hola Juliana, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Dayle López, una vez más. Soy abogada de personal injury, de lesiones personales, y soy nacida y crecida en Cuba. Esa es una de las cosas que llevo con más orgullo a través no solamente de mi vida personal, pero también de mi carrera. Soy una de las pocas abogadas que conozco que crecí en Cuba hasta los 15 años. A esa edad tuve la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos con mi familia. Y aquí en Estados Unidos tuve la oportunidad también de ir a completar high school, completar college. Eventualmente fui a law school y regresé a Miami para servirle a mi comunidad y ayudar al mercado hispano en lo que sea que necesiten, sobre todo las personas específicamente que han sido lesionadas en un accidente y se ven en medio de una situación difícil de la cual no saben cómo salir, no saben qué hacer. En ese tipo de casos entro yo y ayudo en todo lo que me sea posible a hacer de una tragedia algo que sea que tenga un final lo más feliz posible. Sí, y desafortunadamente hay muchas personas que sufren accidentes, especialmente aquí en Miami. Sabe cómo todo el mundo maneja aquí en Miami, los accidentes que pasan adentro de los supermercados, en la playa, en un barco, y tantas cosas que pasan aquí en Miami. Seguramente que tiene bastante historia. Pero dime, por favor, ¿cómo fue que tú decidiste ir directamente a estudiar para ser una abogada? ¿Y cómo fue esa transición y esa decisión a empezar su carrera ahí? Desde que puedo recordar, siempre tuve una intuición, una inclinación natural a ayudar a las personas a mi alrededor, a sentirme que de la forma que mi vida tiene más propósito es dedicarme a ayudar a aquellas personas que me necesitan. Y fue una transición natural. No fue como que desde pequeña te puedo decir una historia de siempre quise ser abogada, desde que era pequeña. Mis padres me decían, yo creo que tú serías una buena abogada, porque siempre tuve esa identidad de la defensora, de estar, de no tener miedo a expresarme, pero con el tiempo y a medida que fui buscando carreras y eligiendo qué es lo que iba a hacer, la decisión como que se empezó a tomar sola. Y yo sé que suena un poco extraño decirlo de esa forma. A veces siento que esta es una carrera que me eligió a mí más que yo elegir la carrera. Porque no fue algo que te puedo decir que hubo algo específico que me hizo como que tomar la decisión, sino que fue que poco a poco, de la forma que mi vida se fue alineando. Yo había estudiado negocios internacionales cuando estaba en la universidad. Y cuando empecé a practicar en ese tipo, empecé a trabajar para empresas internacionales, etcétera. Y me di cuenta que dentro de lo que yo hacía, una de las partes que más me hacían sentir como que tenía propósito era lo que era la interacción entre el cliente y la empresa, y estar en ese constante contacto con el cliente y ayudando en todo lo que sea posible. Y como que ahí se fue desarrollando la idea de me gusta estar en servicio, me gusta estar en una capacidad de poder ayudar a los demás en lo que sea que estoy haciendo. Y poco a poco estaba viviendo en Texas en ese momento y decidí simplemente ver qué pasaba. Y decidí entonces entrar a la escuela de Derecho y ahí comencé la carrera. Y desde ese momento me di cuenta que estaba en el lugar correcto. Una cosa que tú sabes en lo más profundo de tu ser, que estás en donde siempre tenías que haber estado. Por eso me gusta decir que hay veces que siento que me escogió a mí, porque cuando llegué a ese punto dije, ok, aquí es en donde pertenezco, aquí es en donde debo estar. Y ya, y después de eso, lo demás es historia. Después de eso, la graduación y regresar a Miami, que siempre ha sido mi comunidad en los Estados Unidos, y la barra, y empezar a servir en la comunidad. Imagínate, y
con un poco de dificultad, que yo entiendo que hiciste esa transición también, porque también no solamente fuiste a la universidad, porque te fuiste a Texas y después regresaste aquí en Miami. Después de eso, tú fuiste a Boston, si no me equivoco, a hacer otra continuing education allá. ¿Qué hiciste ahí? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia ahí? Sí, los abogados en cierta parte, como los médicos, como cualquier tipo de carrera, tienes que estar siempre, vas a ser un estudiante por el resto de tu vida. Siempre. Cualquier tipo de carrera en la que tú estés sirviendo ya sea a tu comunidad, a tus clientes, y tengas que ofrecer una representación. No hay un momento en que, por lo menos para mí, así me siento personalmente, tú vas a decir como que, ok, ya llegué a lo más especializado que voy a estar en lo que hago. Siempre estoy aprendiendo, voy a ser una eterna estudiante y me gusta devolver enseñando. Entonces, el año pasado específicamente fui a uno de los cursos que Harvard ofrece en Cambridge, que es básicamente un curso en mediación, que es algo que y negociación, que es algo que nosotros hacemos muy a menudo. Como parte de nuestra representación como abogados de lesiones personales, nosotros ofrecemos el servicio de lidiar entre nuestro cliente y la corte, entre nuestro cliente y el seguro, entre nuestro cliente y lo que sea que esté del otro lado que nuestro cliente necesite de nosotros. Eso requiere forma muy específica de comunicarte, formas muy específicas de negociar, formas muy específicas de entender qué es lo que importa para tu cliente y cuál es la mejor forma que tú vas a servir a tu cliente en esta situación. Y como parte del proceso de cualquier caso, incluso si eventualmente sabes que es un caso que va a ir a juicio, como parte del proceso hay una mediación que es requerida. Hay una mediación que es obligatoria. Hay abogados que puede o que no puede que vayan a juicio, pero todos los abogados que hacen lo que yo hago participamos en mediaciones y en negociaciones. Entonces, para regresar a tu pregunta, el año pasado estuve en Harvard aprendiendo con jueces y abogados de todo el país, incluso internacional, de Canadá, en muchísimos países en Europa. Y hicimos un curso intensivo de lo que es negocios, de mediación, y fue algo extremadamente valioso. Fue una experiencia que me ayudó a ver de la forma que otras personas en la industria e incluso en otras industrias están haciendo negociaciones y mediaciones y están representando a sus clientes y me abrió la mente de una forma que no puedo compararte con más nada. O sea, fue una experiencia espectacular. Y fue una experiencia increíble para ti, seguramente. Sí. Yo te conocí aquí en Miami y te conocí en una manera que me hizo pensar muy bien, porque hay una diferencia entre un abogado que va a juicio y un abogado que no va a juicio. Usted está conocida como un trial lawyer. Y en español eso significa que tú puedes ir a corte sin ningún problema. Y entonces eso hace la gran diferencia entre un caso que va a ganar o no va a ganar. Y arriba de eso, tú tienes esa experiencia. Dime un poco más de la experiencia que tú tienes y la diferencia que eso hace en el caso de un cliente suyo. Hay una diferencia grande entre abogados que entienden de qué forma nosotros estamos obligados a presentar la historia de nuestro cliente y qué es lo que realmente nosotros estamos en lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y lo que no. Y al final del día, los abogados somos personas que contamos historias. Como una persona que escribe una novela, el abogado cuenta una historia, pero cuenta una historia real. Y la historia específica de un caso de personal injury es una persona que estaba viviendo su vida en un antes y un después. Y en el medio hubo una tragedia. Y nuestro trabajo es poder expresar cómo esa tragedia afectó la vida de esta persona en el momento y para siempre. El abogado que entiende que el caso desde el primer día que llega ante mí, yo estoy
escribiendo esa historia. Y esa historia eventualmente o potencialmente va a ser presentada ante un grupo de personas y se le va a pedir a ese grupo de personas que otorguen un monto que compense a mi cliente por su tragedia. Entonces, regresando a tu pregunta, nosotros desde el día que el cliente entra por la puerta, hacemos un esfuerzo por conocer quién es esta persona, no solamente el accidente, y eso es lo que yo veo en la práctica de muchas otras personas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De quién fue la culpa? ¿Cómo que fuiste al médico? Esas son las preguntas básicas y definitivamente el proceso de personal injury ha sido, se ha llevado a un punto que es como que muy frío, muy automático. Nosotros desde el primer día nos gusta conocer a nuestros clientes, nos gusta entender quién es esta persona, cuál es su historia, qué pasó ese día, cómo su vida ha sido afectada desde ese día y cómo podemos representar ante un jurado o qué fue lo que sucedió y cómo podemos ayudar y qué sería una forma en la que pudiéramos compensar a esta persona por esta tragedia que esa persona sufrió. Esto es una forma de mirar el caso que comienza desde el primer día. Es una del tipo de práctica que uno le pone de si yo tengo que el día de mañana o en un año o un año y medio sentarme ante un jurado y explicarle quién es mi cliente. Yo quiero conocer a esta persona durante todo este tiempo. Yo quiero ser capaz de poder representar eso de una forma que yo sé quién es mi cliente. Yo conozco quién es mi cliente y por ende yo soy capaz de contar su historia. Y eso es algo con lo que mis clientes me dan un voto de confianza que para mí significa mucho, para mí significa el mundo completo. Sí, y yo he leído todas sus reseñas en Google, en lo que explica el sitio web, lo que dice de usted y lo que dice también sus clientes. Y es muy impactante lo que ellos dicen también. Y entonces, el proceso de trabajar con una abogada como usted, generalmente, dime el proceso desde el principio que pasa un accidente y después la persona dice, esto es injusto, yo no causé este incidente. ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene que hacer un cliente para empezar a trabajar contigo? ¿Y cuáles son sus pasos desde el principio que tú conoces de cliente hasta que tú vas al frente de un jurado y tenga la decisión final? ¿Cómo ese es el proceso desde que ellos te encuentren hasta el final? Bueno, por lo general, el proceso de un caso de lesiones personales comienza antes de que el cliente me encuentra. Por lo general comienza en el momento del que sucedió el accidente. En ese momento, la recomendación o lo que normalmente sucede es que un accidente sucede, ya sea un accidente de tránsito, ya sea un accidente en un negocio, pero hay veces que puede que sea otro tipo de situación. Hay veces que puede que sea una situación de acoso o una situación de una persona que está sufriendo una violación de algún tipo a manos de alguien también, que es responsable. Hay muchas cosas que pueden suceder. Y por lo general, cuando el cliente viene a mí es porque ya el cliente sabe que algo sucedió y que necesita ayuda con lo que sea que sucedió y necesita saber cuáles son sus derechos. En ese momento, a mí me gusta reunirme con los clientes que entran a mi oficina. En algún momento a mí me gusta reunirme con el cliente personalmente. Claro. Y esto es algo que es mi práctica, que no es la práctica de muchos otros abogados. Nosotros tenemos una forma de ver lo que es el negocio de que nosotros somos un boutique law firm. Y lo que eso significa es que no todos los casos son para nosotros, pero los casos que son para nosotros, a nosotros nos gusta darle un servicio personalizado. Para hacer eso, a mí me gusta conocer a mis clientes, me gusta reunirme con ellos, entender qué fue lo que sucedió, entender si es algo con lo que yo puedo ayudar y ver cuáles fueron los pasos. Por ejemplo,
uno de los casos más comunes que casi todo el mundo conoce en personal injury es un caso de accidente, donde por lo general hubo un accidente, la persona llamó a la policía, reportó de alguna forma lo que sucedió y entonces ahora no sabe qué hacer. Ahí hacemos como una investigación de qué fue lo que pasó, de qué es lo que ya ha sido reportado, de cuánta evidencia existe ya de lo que sucedió, dependiendo del tipo de situación. Y empezamos a trabajar. A veces involucramos expertos desde el principio. Si es un accidente grave, tenemos personas que podemos mandar a la escena en el momento que el cliente está frente a mí, a que vayan a hacer lo que es a comenzar la investigación de la culpabilidad. Muchas veces, cuando uno deja pasar el tiempo, hay evidencia que se pierde. Por ejemplo, en un caso de accidente de tránsito, sobre todo los accidentes que son graves o muy violentos, sucede que hay marcas en la carretera lo que llaman skid marks en inglés, De las llantas. de las llantas de los automóviles en el momento del accidente, y hay que ver cuál es la posición de esas marcas, si es consistente con lo que sean las fotos que tenemos. La investigación comienza desde el momento que yo tengo el cliente delante de mí. Y ahí continuamos en un proceso donde, dependiendo de la situación, de la gravedad, hay accidentes donde tenemos una persona fallecida, empezamos a trabajar con la familia, a entender quién era esta persona, qué fue lo que sucedió el día del accidente, qué tanto tiempo estuvo viva después del accidente, o si está viva todavía, qué tantas posibilidades hay de que sobreviva. Y entonces empezamos ya a poner todo juntos para que la familia que está pasando por esta tragedia pueda enfocarse en la situación que están pasando y no tengan que preocuparse de lo que es el caso legal. Y esa es la meta, por lo general, en ese momento. Me gusta decirle a mis clientes, por ejemplo, los que están lesionados, tu única responsabilidad es preocuparte por tu salud, por ti, y nosotros nos encargamos del resto. Nosotros nos encargamos de contactar a los seguros, nos encargamos de poner lo que haya que poner en la corte. Lo único que tú tienes que preocuparte es de tu mejoría y de tu salud mental. Sí, y el tiempo que pasa, el tiempo es muy importante, porque al momento que pasa un incidente o un accidente, el tiempo que ello empieza a trabajar con una abogada como usted, es muy importante. ¿Qué tiempo tiene una persona para decidir trabajar con un abogado y tener en inglés se dice un claim con el seguro? Idealmente lo antes posible. Y yo creo que esa va a ser la respuesta más común. Lo antes posible que puedas llegar ante un abogado, mejor, porque hay evidencia que se puede perder con el tiempo, hay situaciones que pueden suceder, hay testigos que puede que en el momento de los días después del accidente podemos llegar a ellos, pero personas con las que después le podemos perder el rastro a medida que va pasando el tiempo. Ahora, no significa que si tú no llamas a un abogado inmediatamente no lo puedas llamar después. No significa eso. Si hay, en la ley de la Florida, la ley dice que la persona tiene 2 años para para llevar el caso a la corte, para poder poner el caso en corte. Por lo tanto, si una persona tuvo un accidente, un incidente, fue al médico, ha estado obteniendo tratamiento, lo que necesite para mejorarse, la persona puede llamar a un abogado y la persona puede obtener consejo legal de qué es lo que debe hacer, y no significa que porque no haya llamado al abogado en la primera semana o 2 no pueda todavía obtener esa información, o por lo menos hablar y saber cuáles son las posibilidades dependiendo de lo que sucedió. Claro. Yo trabajando con muchos abogados y abogadas, lo que veo, la pregunta más común es que los clientes no saben cuánto cuesta a trabajar con una abogada o con un bufete. Dime o le dice a nuestra comunidad cuáles son los cargos. Ellos tienen que pagar en anticipación a tener su consejo legal. Ellos tienen que pagarte antes o después. ¿Cómo son la manera que el cliente paga por su servicio también? El servicio del abogado de personal injury es completamente
gratis, al no ser que nosotros podamos obtener una compensación para la persona. Increíble. Exacto. Nosotros miramos los casos como una inversión que nosotros hacemos. Cuando el cliente viene a nosotros, nuestro primer objetivo es ayudar a esa persona de la forma que podamos ayudarla, de la forma que esté en nuestras manos, y no tener que esa persona preocuparse por nada que sea monetario, por ninguna obligación de pagarnos absolutamente nada. Nosotros cobramos al final del caso un por ciento de la resolución del caso, y eso es un acuerdo que está presente desde el primer día que conocemos al cliente. Ahora, y esto es una pregunta que recibo todo el tiempo, y razonablemente los clientes tienen miedo de, ok, y si yo vengo a ti y llevas 2 meses trabajando en el caso y por alguna razón, por algún motivo, no puedo continuar con el caso o no hay un caso, ¿qué hago? ¿Te debo algo? Etcétera. En ese tipo de situación, mi respuesta siempre es la misma. Si eso sucede, mi trabajo está hecho, tú no me debes absolutamente nada, y se trata de la relación que creamos en esas primeras semanas de trabajar juntos. Si algún día tienes otra experiencia, ven a verme, y si algún amigo o familia tiene una experiencia similar y te sentiste representado apropiadamente, ven a verme. Pero no me debes absolutamente nada, al no ser que tú obtengas una compensación. Increíble, increíble. Y eso es tan grande también para la comunidad de Miami, y también sé que eso es normalmente lo que cobran también los abogados, esa estructura. Pero también quería decir y hablar que hay tantas firmas más grandes que la de usted. Pero lo que yo veo la gran diferencia es que los casos que tú ganas aquí en Miami-Dade County son significantes más grandes, porque tú ves todo el valor de cada cliente, cómo son ellos, y tú te enfocas en ganar más o mejores casos comparado a un bufete que tiene mucho más abogados, porque los clientes desafortunadamente son números y lo quieren ya coger el cliente y pasarlo. Pero trabajando con usted, tú ganas los casos más grandes, con más volumen, con mejor experiencia. Dime un poco de eso y lo que tú le puedes obtener a tus clientes. Esto es algo que podemos relacionar con la estructura de la firma desde el día que yo la abrí. Yo estoy trabajando desde que tengo 16 años. Obviamente no en la ley, pero he tenido la oportunidad de trabajar en muchos tipos diferentes de empresas. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes bufetes. Y antes de yo abrir mi firma, yo entendí qué tipo de firma yo quería tener. Y yo creo que eso es el paso que para mí fue más importante para yo determinar cuál era la marca del servicio que yo ofrezco. Y eso es una representación personalizada, y es una estructura de una firma que representa más la estructura de una boutique, fuera de la estructura de una corporación. Es como la diferencia entre ir a una tienda como Nordstrom's, una tienda de departamento, o irte a una boutique donde hay una persona que te recibe, que te atiende personalmente. En el caso de nosotros, la diferencia es que no necesariamente porque estés obteniendo ese tipo de representación te va a costar más. Las firmas grandes cobran lo mismo, pero ellos manejan su negocio como una corporación. Es simplemente una corporación que está procesando casos. La mayor parte de los clientes no saben quién es su abogado, nunca han hablado con el abogado, han trabajado con lo que llaman un case manager, que es realmente un asistente que está enfocado en ese caso, y esa es la persona que es el punto de contacto con ese cliente desde el primer día y muchas veces hasta que se termine el caso. He tenido clientes que vienen a mí, que llevan tiempo en este tipo de firmas, y me dicen que nunca han conocido al abogado, o que conocieron al abogado en una llamada por teléfono el día antes de una mediación y lo vieron por primera vez en una mediación. Esa no es la estructura que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una estructura en que nuestro enfoque es ofrecer una interacción personalizada, porque el mismo nombre de personal injury te lo dice. Es personal injury. Es lesiones personales. Todo lo que nosotros hacemos es representar a un ser humano, una persona, como tú, como yo, como todas las personas que están en este estudio, que sufrió una tragedia. Y
si fuera yo, si fuera mi mamá, si fuera mi propia familia, yo quisiera que esa persona estuviera en un lugar donde lo van a tratar como un ser humano, donde se van a tomar el tiempo de conocerlo, donde se te van a tomar el tiempo de estar ahí para ellos, de saber cuál es su historia, de si algún día esa persona tiene que contar tu historia ante un jurado, esa persona sepa cuál es tu historia. Claro. Y esté de una forma capacitado para hacerlo. Esa es la diferencia. Wow, eso es, y esto también es tan importante. Yo sé que tú también has trabajado con clientes de inmigración también. Y la diferencia entre otros países y lo que viene aquí en los Estados Unidos es que los clientes tienen la oportunidad de usar el ley que tenemos aquí en los Estados Unidos para recibir la compensación por una tragedia de automóvil, en el agua, abuso sexual. Nosotros de aquí, estando en Estados Unidos, tenemos esa oportunidad comparado a otros países que no lo tienen. ¿Has comparado esa diferencia, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en otros países de Sudamérica? ¿Has comparado de la oportunidad de lo que tenemos aquí? Es muy grande también. Sí, el D. López Injury Law, desde el día que abrimos, siempre hemos tenido un enfoque en la comunidad hispana. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar y de representar personas de todos los lugares del mundo, personas, no de todos, pero de muchos lugares del mundo, personas que vienen de un entendimiento de lo que es la ley y una cultura alrededor de lo que son los procesos legales, que es completamente diferente a lo que hacemos aquí. Y generalmente las personas que vienen por ejemplo, muchos de nuestros clientes vienen de Sudamérica, de Latinoamérica. Estas personas ya vienen con una idea de lo que es la ley y de lo que son sus derechos ante la ley, que es completamente diferente de alguien que nació en este país. En esos países, por la estructura que hay, los problemas que hay, las personas no tienen mucha fe en los procesos legales. Ya por ahí la persona no tiene mucha confianza en que sus derechos necesariamente van a ser representados. Hay muchos procesos que en esos países se hacen a través de sobornas, que el sistema está completamente fracturado en muchos de los lugares donde viven los clientes que vienen a nosotros. Cuando el cliente viene a nosotros, una de las cosas que a mí me gusta hacer en esa primera sección es explicarles la ley. O sea, de cierta forma los abogados somos estudiantes y somos profesores. Y tenemos esa responsabilidad, hay veces, de educar a los clientes y por ende a la comunidad. En los Estados Unidos, la ley de lesiones personales protege a la persona, al individuo. Están diseñadas para eso, para proteger al individuo de los actos de otra persona, de los actos incorrectos de otra persona. O a veces una entidad, o a veces un negocio. Entonces, no importa. La ley no te protege porque tú naciste en este país, la ley no te protege porque tú eres ciudadano en vez de residente o porque tu estatus legal es uno o el otro. La ley te protege porque tú eres una persona que sufrió ese daño en este país o sufrió este daño en este caso en el estado de la Florida. Por lo tanto, eso es algo que suena tan simple, pero hay veces que sentimos que la ley como que deshumanizan a las personas y hay veces que es importante recordar, todos somos seres humanos. Claro. Desde tú, yo, el juez, el jurado, todos somos seres humanos. Y por ende estamos en el mismo plano. Entonces, entendiendo que tú eres un ser humano y que tienes derecho y que tenías derecho a que esta persona ejerciera más cuidado con sus acciones, y que porque no lo hizo o porque tuvo acciones que estuvieron mal en tu contra, entonces tú has sufrido este daño. Por ahí muchas veces empezamos. Y muchas veces son clientes que no tienen un estatus legal definido en el país y que sufrieron esta situación hace un tiempo y han estado tolerándola o no han sabido qué hacer y no saben si pueden presentarse ante un abogado, no saben si pueden presentarse ante un juez, cuáles son sus derechos. Entonces, en ese tipo de casos, esta conversación es mucho más importante, claro, porque al final del día eso es un ser humano que sufrió un daño y que tiene derecho a una compensación.
Entonces, lo que tú me estás diciendo aquí, Tyler, es que no importa el estatus de sus papeles en el momento que pasó la tragedia, que si ellos pueden ir a corte o no. Exacto. No, el estatus migratorio no le impide a una persona. No le impide a una persona presentar un caso de lesiones personales. Increíble. Y también otra cosa que trabajando con abogados en personal injury específicamente, es que cuando al final del día, cuando reciben la compensación que los clientes merecen y lo que dice el corte, lo que veo es que no tiene que pagar taxes por ellos también. Eso es un gran beneficio. Sí, depende del tipo de compensación que la persona recibió, pero la compensación específicamente por los daños personales no es una compensación por la cual tiene que pagar tax, en ese caso específicamente. Sí, sí. Sé que tú eres increíble delante de los jurados, pero también mirándote, sé que también eres mujer. Arriba de eso eres latina. Tienes acento. ¿Cómo es, cómo es para usted estar al frente del jurado con tu cliente? ¿Cómo es para ti a presentar los clientes suyos? Y dame un poco de tu experiencia de cómo tú manejas los casos y el beneficio que tiene también siendo un minority en este mundo. Ser un minority ha sido para mí mi mayor superpoder. Yo hace mucho tiempo entendí que aquello que te hace diferente es lo que te hace especial. Y que siendo quien soy y teniendo las experiencias que he tenido en mi vida, que no las hubiera tenido si no fuera mujer, si no fuera una minority, si no hubiera vivido todas las cosas que he vivido, por ejemplo, cuando yo vine a los Estados Unidos, crucé la frontera, como muchos de los clientes que he representado en algún momento. Eso para mí es mi superpoder. Es lo que me da la habilidad de conectar, lo que me da la habilidad de estar ahí para esa persona. Y de la misma forma que me da la habilidad de conectar con mi cliente, me da la habilidad de contar la historia de mi cliente como alguien que entiende la historia del cliente a un nivel profundo. Entonces, hay muchas personas, y yo lo entiendo, que miran lo que hacemos, no solamente yo, tú, como mujeres que venimos de una minoría, y dicen, oh, mirándolo desde afuera, luce más difícil, y puede que sí, que en algún momento para algunas cosas sea más difícil, pero la realidad es que aquello que te hace diferente es también lo que te hace especial, y es lo que te da una forma de mirar el mundo, de expresar las cosas, de representarte, en mi caso, de representar a otras personas que no todo el mundo puede ofrecer. Entonces, hace mucho tiempo en mi carrera entendí que en vez de luchar en contra de eso, que si yo nadaba en esa corriente, eso era algo que eventualmente me iba a llevar a donde yo tenía que ir. Y es algo que aplico en todas las cosas que hago. No solamente en el trabajo, pero en la forma en la que me represento en mi vida, en mi comunidad, en todo lo que hago. Y me ha servido porque no hay nada mejor que ser auténticamente quien tú eres. Exactamente. Y también hablando la misma idioma de tus clientes también y poder traducirlo en lo que nosotros americanos decimos legalese, en palabras de lo que dicen los abogados en papel, porque eso hace su caso más fuerte y teniendo la compensación más fuerte también. Poder traducir la historia en una manera que dice qué pasó antes, qué pasó durante el accidente y cómo es su vida moviendo en el futuro. Sí, parte de poder compartir un mensaje es entenderlo en un nivel profundo y en ese momento
poder representar ese mensaje. Y para mí, sobre todo con mis clientes hispanos, eso me ha... Tener una historia parecida a ellos y entender de una forma personal lo que ellos han pasado, me ha dado esa oportunidad. Me ha dado la oportunidad de entender a un nivel personal lo que esta persona está pasando, lo que es vivir cheque a cheque, lo que es vivir la vida de una forma que nada puede suceder porque todo se desmorona. Claro. Porque muchos de mis clientes son personas que están viviendo su vida, que tienen un trabajo y que el dinero que ganan en la semana es el dinero que tienen para pagar sus costos personales, el dinero que tienen para pagar su renta, su comida, etc. Y cuando una comunidad así susceptible pasa por una tragedia, en este caso vamos a decir el padre de la familia, que está, o la madre de la familia, que está, la persona que está proveyendo ese tipo de servicio para su hogar, ya sea monetario o incluso en el caso de la madre, puede que sea hasta el servicio de cuidar a los niños, de llevar a los niños a la escuela. Y es una comunidad susceptible como la comunidad hispana. Los daños que esa persona sufre son al haber un accidente, al perder tiempo de trabajo, al no poder hacer las cosas que normalmente haría para apoyar a su familia. Muchas veces son daños que ni tú ni yo a veces nos podemos imaginar, porque es la diferencia entre tener un techo ese mes sobre su cabeza o estar en la calle. Hay veces que con este tipo de clientes, de este tipo de comunidad susceptible, una situación en una lesión que lo haga perder trabajo, a veces un mes de trabajo que pierdan, o incluso 2 o 3 semanas, ya es la diferencia para esa persona estar en la calle. Y eso es importante entenderlo, de que no es una situación, esta persona no es un número, esta persona no es algo que va y viene. Esto es un ser humano que su vida ha sufrido un impacto extremo y que tiene el derecho a ser compensada por eso. Claro. Y no solamente la herida que tiene ahora esta persona, pero también la parte financiera. Exacto. Tú has hecho tantas cosas en nuestra comunidad aquí en Miami y yo sé que a ti te encanta estar en Calle 8 con el domino. Vi algunas fotos muy, muy lindas de usted jugando domino. Dime, ¿qué conexión tú tienes en la comunidad aquí en Miami? Yo soy esta comunidad, soy parte de esta comunidad. Cuando yo vine de Cuba en el 2004, hace tiempo, pero fue hace mucho, se siente que fue hace mucho tiempo, pero a la misma vez se siente como que fue ayer. Y desde ese momento yo vine a esta área de Miami y me establecí aquí vive mi familia y he vivido la mayor parte de mi vida, en este momento ha sido la mayor parte de mi vida en esta comunidad. Me he integrado a la comunidad, mi familia es exactamente la persona, la demographic que yo represento dentro de la comunidad. Y para mí, lo que le sucede a esta comunidad y los daños que esta comunidad sufre es un tema que no solamente es negocio, es un tema personal. Porque yo entiendo que no solamente he estado la mayor parte de mi vida en esta comunidad, pero planeo estar en el resto de mi vida en esta comunidad. Entonces, eso causa como una responsabilidad. Y de hecho, incluso la barra nos apoya en que seamos parte de nuestra comunidad y que ofrezcamos servicios de lo más que podamos pro bono para ayudar a aquellas personas que están a nuestro alrededor en lo que necesitan, porque, vuelvo y te repito, los abogados estamos en una situación de cierta forma privilegiada, porque tenemos acceso y la forma de entender información que no todo el mundo tiene la capacidad de entender. Entonces, para mí es extremadamente importante poder devolver a esta comunidad mucho de lo que me han dado, y porque me han dado la oportunidad de crecer aquí, de desarrollarme aquí, y todo lo que soy realmente se lo debo a esta comunidad. Increíble, increíble. Aquí veo que algo te inspiró a ir, porque tú tienes tu firma ya por 10 años, te inspiró a ti a ir desde el nombre D. Lopez Law Firm, ahora ser D. Lopez Injury Law. ¿Qué fue que te inspiró a hacer estos cambios?
Hemos usado el nombre D. Lopez Law Firm por casi 5 años y en este momento estamos pasando por un rebrand para D. Lopez Injury Law. Y eso ha sido una decisión con la que trabajamos con nuestro equipo de publicidad para poder representar de la persona que nada más que está mirando el logo, de la persona que está mirando la firma desde afuera, que nosotros realmente a lo que nos dedicamos es a lesiones personales, a personal injury. Y fue una decisión que no solamente es para lo que se ve desde afuera, no solamente es el nombre, no solamente es el logo, pero una decisión para poder enfocarnos más en lo que realmente hacemos, para poder enfocarnos más en lo que es la comunidad de personas que han sufrido una lesión personal o un injury. Por eso se llama D. Lopez Injury Law. El tema es que cuando veas el logo, la firma, lo que sea, cuando hables con nosotros, sepas a lo que nosotros nos dedicamos y sepas por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y qué es lo que queremos hacer. Sí, y esos cambios fueron también bien planeados. Yo he visto tu logo también, veo algunas cosas que gritan Cuba, que gritan Miami, que tienen esos íconos que representan su cultura. Sí, la comunidad, como regresando a lo que es la representación de lo que es la comunidad hispana en Miami, nosotros este cambio lo estamos enfocando en poder representar a la comunidad, que sepan quiénes nosotros somos en todos las entidades de marketing que vean en lo que es medios sociales, que vean en lo que es televisión, que vean en cualquier cosa, que nada más que de ver sepa que somos hispanos, que es una firma que la dueña es una mujer, es latina, que estamos enfocados en la comunidad hispana de lo que es el sur de la Florida, o cualquier persona que esté en la Florida, de hecho, incluso visitando, pero en la comunidad hispana. Y todo lo que hemos hecho, todos los cambios que hemos hecho están diseñados con mucho propósito para llevar ese mensaje a todas las personas que podamos alcanzar. Sí, y ese mensaje es tan importante porque desafortunadamente veo cada año es que los abogados de lesiones personales tienen mala fama. Tienen mala fama porque dice, ay, solamente están ahí para el dinero, solamente están ahí porque le quieren quitar el dinero. No es así. Y entonces ahora yo quiero para que tú le expliques a nuestra comunidad qué es exactamente lo que tú haces, la diferencia y por qué no es mala fama. Esa es una de las... siempre me hace reír cuando escucho ese tipo de cosas, porque es una de las campañas que al final me resulta graciosa, porque los abogados que hacemos personal injury, nuestro trabajo, o voy a hablar desde mi plataforma, desde mi base, mi trabajo es ayudar a una persona que ha pasado por una tragedia y ayudar a esa persona a obtener el mejor resultado posible, la mejor compensación posible para que esa tragedia, para minimizar los efectos de esa tragedia lo más que podamos. Y me parece un concepto muy noble. Me parece como un concepto de Robin Hood. Como que si hay una compañía de seguro que tiene millones y millones y millones de dólares a su disposición y ellos están en una posición de ayudar a esta persona a recuperarse de esta tragedia, a compensarlo para que la persona pueda obtener una cirugía, el tratamiento que necesite, a compensarlo por tiempo perdido de trabajo, a compensar los daños que esta persona va a sufrir en el futuro, porque en muchas ocasiones la persona sufre esta tragedia y después hay situaciones que siguen sucediendo como que
como que ya después tu cuerpo no va a ser lo mismo, no vas a poder trabajar de la misma forma que hacías antes, no vas a poder hacer cosas que hacías antes, vas a perder el disfrute de tu familia o puede que en el futuro vas a necesitar más cirugía. Hay muchas cosas a largo plazo y solamente estamos hablando de una situación en que la persona sufrió un accidente en el que hubo un daño al cuerpo. Desgraciadamente, hay muchos casos en los que la persona es fallecida y estamos ayudando a la familia a obtener una compensación por haber perdido a un familiar y tratando de esta tragedia hacer, ayudar, poner nuestro granito de arena de la forma que está en nuestras manos, que es tratar de obtener una compensación de la forma que sea posible o tratar de incitar un cambio en una compañía o en lo que sea que están haciendo para que haya un sistema en el que sea un poco más seguro. Claro. Entonces, regresando a tu pregunta, el concepto de lo que nosotros hacemos me parece lindo, me parece que es muy noble dedicarse a ayudar a personas que pasaron por una tragedia y a poder ayudarlos a obtener el mejor resultado que les sea posible en ese momento. Entonces, entiendo que hay formas de mirar a abogados de personal injury en una luz que no sea necesariamente favorable. Y a veces pienso que eso es un resultado de muchas campañas que se han hecho que deshumanizan al abogado y que deshumanizan al proceso e incluso le quitan también la humanidad a la persona, como que lo hacen lucir como una transacción, como que esto es solamente dinero. No es solamente dinero, no es solamente dinero. Por eso tiene que decir la historia. Es la historia, es la historia de esa persona. Y es una situación en la que estamos en una posición privilegiada de poder contar esa historia. Entonces, entiendo las opiniones negativas que hay, pero con mucho respeto, me parece que deberíamos hacer un poco más por comunicarnos mejor, por entendernos mejor y al final nos vamos a dar cuenta que todos somos, al final del día, personas. Claro. Y mirándolo a través de los ojos de un cliente, cuando uno está en una situación así, le hace falta hablar con un abogado o una abogada que le ayude a decidir en los pasos que van a tomar por esta tragedia. Porque uno no lo puede hacer solo y no lo puede hacer por preguntándole a ChatGPT, por ejemplo, ¿verdad? Es una gran diferencia. Dime un ejemplo de una lesión que pasó con un cliente que le cambió la vida y qué fue lo que tú hiciste en tu firma para hacer su vida mejor. Tengo un ejemplo de un cliente que estuvo involucrado en un accidente en donde esa persona era una pareja de personas mayores y de hecho eran peatones y estuvieron, desafortunadamente una persona los atropelló y sufrieron daños horribles. Y cuando el accidente sucedió, mediante todas estas opiniones y forma de ver lo que es el área de la ley de las lesiones personales que existen por ahí, ellos decidieron que la familia ellos decidieron que iban a tratar de resolver la situación entre ellos y tratar de obtener una compensación con el seguro. Y el seguro... gran diferencia. Correcto. Y el seguro sí les hizo una oferta y era algo mínimo que de ninguna forma ni se acercaba a poder compensar de ninguna forma posible el daño que estas personas habían sufrido. Era algo casi que un insulto. Y ellos continuaron tratando de resolver la situación, de negociar y o sea, no les estaban dando una compensación que ni siquiera llegaba cerca a compensar lo de lo que ellos habían sufrido. Y entre ellos, en esa situación, ellos vinieron a hablar conmigo. Y fue interesante porque ese caso
representa muchas de las cosas que hemos hablado. Representa entrar en una situación donde la persona viene con ciertos conceptos de lo que tú vas a hacer, de que no, esta persona no me va a ayudar o esta persona nada más que le va a interesar el dinero. Y fue interesante porque establecimos una relación muy bonita desde el principio con ese cliente y eventualmente resolvimos ese caso por cientos de miles de dólares por encima de lo que esa persona había inicialmente sido ofrecida por el seguro. Y fue muy interesante porque ese es uno de los clientes que siempre regresa. Hay clientes con los que ya se establece una amistad durante el caso, que son personas con las que seguimos en contacto, que nos contactan todas las navidades, que conocen a mi hija, que se han mantenido ahí. Y fue lindo porque no solamente en ese caso pudimos obtener mucho más por ellos de lo que ellos ni remotamente hubieran podido obtener solos, pero también sentí que pudimos cambiar la forma en la que, la percepción en la que esa familia entera veía lo que es lo que nosotros hacemos, lo que es nuestro trabajo y a lo que nos dedicamos y qué es lo que podemos realmente ofrecer. Claro. Bueno, mi experiencia también personal es que yo trabajando también con abogados, es que, y también mirando la estrategia, lo que veo en el mundo real, es que la compañía de seguro dice que te van a decir, por ejemplo, sí, te voy a dar $7,000 para este caso. Pero cuando tú trabajas con un abogado, tú coges 10 veces o más la compensación que uno debería tener. Es claramente un averaje, pero si el seguro te dice tal, en realidad un abogado o una abogada bien hecho, bien derecho, que puede ir hasta juicio, hasta la justicia en corte, le van a dar significantemente más dinero, más compensación que si fuera solamente directamente con el seguro. Tienes que pensar que el seguro, su método es solamente darte el más mínimo y para que tú te vayas, pero cuando tú trabajas con un abogado, después ellos dicen, oh, espérate, aquí hay de verdadmente un caso y ese caso vale mucho más. Y usted lo hace por la historia que tú haces con sus clientes. Dale, dime por favor, si alguien sufre un accidente aquí en Miami o en este estado de Florida, ¿qué son los pasos que ellos deberían hacer primero? Obviamente hay muchos tipos de lesiones diferentes, pero lo más importante, el paso número 1, una vez que una lesión sucede, ya sea un accidente de tránsito, una lesión en un negocio, es reportarlo. Reportarlo y que quede algún tipo de récord de lo que sucedió. Ese es el paso número 1. De ahí en adelante, obviamente, obtener la asistencia médica que sea necesaria. En el caso de un accidente de tránsito, si es necesario llamar al Fire Rescue, si es necesario ir al hospital lo antes posible, obtener asistencia médica, porque al final del día lo más importante es y siempre va a ser lo que es la salud de la persona que se vio afectada. Y si la persona no está en ese momento en una posición de que pueda tomar esos pasos por sí mismo, asegurarse de que hay algún familiar que esté dispuesto a hacer eso por ellos. Y una vez que eso se hace, si todavía está en la escena, obtener la mayor cantidad de evidencia posible de lo que sucedió, obtener la mayor cantidad de fotos posibles de la escena y si hay alguna persona que estuvo presente, obtener la información de esa persona, porque potencialmente nos puede servir como testigo en un futuro y eso puede ser extremadamente valioso. Ya una vez que el cliente nos llama a nosotros nos encargamos de comunicarnos con los seguros, hacer todo el proceso de ahí en adelante, todo lo que tiene que ver con el proceso legal. Por lo general, el cliente no tiene obligación ninguna de hacer de ahí en adelante ninguna parte de lo que es la comunicación, ya sea con seguro o con el abogado de la contraparte. Nosotros ya en adelante nos encargamos de todo lo que sea necesario. Sí. ¿Y qué tú le dirías a potencialmente un cliente que tiene miedo a llamarte a ti para tomar tus consejos y para trabajar contigo?
Que no me tenga miedo. Que no di tanto susto, no, es chiste. Pero que parte de mi trabajo, como te comenté anteriormente, es educar. Ha pasado en que han habido clientes que estaban como que, oh, no sé, no quería hacerte perder el tiempo porque yo no sé si tengo un caso y no sé si porque en este momento no hice esto, si lo debo hacer. Le digo, vamos a hablar del tema, vamos a hablar de lo que pasó. No pasa nada. O sea, lo peor que puede pasar es que nos conozcamos, que establezcamos una relación y que en un futuro, si algo más sucede, me llames. Pero sucede que hay veces que la persona tenía miedo de llamarme porque no sabía si valía la pena o lo que sea. Y cuando hablamos, sí, tienes un caso y de hecho es un caso valioso y es un caso que vale la pena seguir. Entonces, la información y la educación nunca está de más. Yo sé que hoy en día tenemos recursos como Google, ChatGPT, hay muchos recursos allá afuera, pero nada puede competir con la experiencia y nada puede competir con la interacción humana. Entonces, en caso de que haya una persona que no sepa si debe hablar conmigo o no, mi sugerencia de mi consulta es totalmente gratis. Y llámame, hablamos, nos tomamos un café y vemos qué podemos hacer por ti. Increíble, sí. También esa parte es tan importante porque ahora todo el mundo está hablando con Google, con ChatGPT, preguntándole toda la pregunta que si tiene un caso. Pero la diferencia es la experiencia que tiene usted a comparar el caso, ver la información de ese caso, ver qué es lo que sucedió y ver cuáles son las oportunidades a tener un caso por este incidente. A veces no es para tener un caso, es para tener la paz que debería tener una persona para que ellos se puedan recuperar y para que ellos no tienen que preocuparse por su estado financiero en el futuro. Y yo sé claramente que tú no vas a tomar ningún caso que tú no pienses que tú le puedes ayudar a un cliente. Y eso también debería saber todas las personas que hablen contigo, que si tú dices, yo quiero representarte, que tú no vas a representar a un cliente que tú pienses que no puede, que a lo mejor no va a haber un caso ahí tampoco. Correcto. Nosotros, el cliente no nos debe nada, a no ser que obtengamos una compensación favorable para el cliente y eso sucede al final del caso. Entonces, los casos para nosotros son como una inversión en la que estamos en ese momento invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos en lo que sucedió y en este caso específicamente. Por lo tanto, si nosotros podemos ayudarte y si yo creo en lo que sucedió y si yo creo que te puedo ayudar, yo lo voy a hacer. Y entre más tu compensación sea, más mi compensación es, nosotros en esta situación estamos aquí para ti y tú estás aquí para nosotros. Y de esa forma nos gusta mirar la situación, nos gusta trabajar el caso desde el primer día. Nosotros somos un equipo y vamos a trabajar juntos para obtener justicia para lo que esta persona vivió. Y si no hay un caso, si no hay nada que podamos hacer por esa persona, también es una conversión que vale la pena tenerla porque le da a la persona paz mental. Este nuevo trend de usar ChatGPT, de usar Google AI y todo este tipo de cosas, tienen que entender que ese tipo de plataforma usa información que está en la red, la acumula y te da algo. Pero es información que está en la red. Hay veces que ese tipo de plataforma te puede dar información incorrecta. Si tú tuvieras una situación en la que tienes un diagnóstico que tú sospechas que tienes un problema de salud serio, tú vas a un médico, tú quieres una opinión profesional. Lo mismo sucede con temas legales. Claro. Es importante hablar con las personas que nos dedicamos a eso, que es nuestro trabajo es hacer ese tipo de servicio. Sí. Y es tan importante para que todo el mundo sepa eso también. Explícame, por favor, rápidamente, si tú le estás explicando qué es lo que mamá hace en su trabajo, ¿cómo tú le puedes decir en palabras muy fácil qué exactamente tú haces y cómo ellos pueden contactarte a ti porque Dios nos quiera que algo sucede en su vida? Sí, si yo tuviera que explicarle a mi hija de 3 años qué es lo que mamá hace, mamá
cuenta la historia de personas que han sido víctimas de una situación la cual ha afectado su vida y su salud de forma permanente en muchas ocasiones. Y el trabajo de mamá es contar la historia de esa persona para que ya sea un jurado o quien sea que esté del otro lado, le otorgue a esa persona una compensación por esta tragedia que sufrió. ¿Y cómo pueden la gente contactarte a ti directamente? Siempre pueden contactar a nuestra oficina, estamos disponibles vía teléfono, pueden contactarme vía mi email. Nosotros también tenemos el website que en este momento es dlopezlawfirm.com, pero en algún momento va a ser dlopezinjurylaw.com. Siempre estamos disponibles, tenemos personas que están contestando los teléfonos y que siempre están ahí para ofrecer la ayuda que sea necesaria en el momento que sea necesario. Gracias. Gracias por toda esa información. Gracias por tu tiempo hoy aquí. Te lo agradezco y también seguramente que la comunidad aquí en Miami-Dade también lo agradece. Gracias a ti.